Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este tercer trago de Tequila Talks. El día de hoy se pueden dar cuenta, estoy aquí con una invitada especial que ya después de muchas semanas por fin se pudo dar que estemos juntos aquí sentados hablando de ese tema que tal vez se cuestionaron mucho el por qué no salía en los episodios, pero pues bueno, aquí tenemos a nuestra invitada especial. Bienvenida Laura. De igual forma, quizás te quieras presentar en frente aquí de nuestro público. Hola Martín, hola a todos, gracias. Sí, después de, yo creo que como 3 meses, ¿no? Que nos Es podemos pensar, sí, Eh, tus viajes, mi viaje, no podíamos coordinar y bueno, ya, Estábamos, por la fin verdad, estamos muy juntando. ocupados aquí con todo esto de a ver cuándo lo vamos a hacer. Y creo que sí les mencioné en uno de los episodios, en uno de los tragos, que debido a la falta de tiempo, pues no se pudo dar esa logística. Pero pues bueno, nos da gusto tenerte aquí y que por fin se pudo dar este gran tercer trago. Gracias. Dijiste que me presentara y no dije nada, perdón. Mi nombre es Laura, Ok. vengo de Y yo Colombia, así de... se me olvida. Vengo de Colombia, tengo 34 años, soy ingeniera industrial, bueno, porque vamos a hablar de la Chancencarte, creo Bueno, no había que dicho el tema, ya es diste un el poco spoiler, pero bueno, sí, relevante. sí, exacto. Y bueno, ¿qué les cuento sobre mí? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta hacer deporte, estoy un poquito obsesionada con eso, eh, ¿Poquito? un poco, tú también, entonces eso está bien. Y bueno, tengo un perro que está en Colombia, que espero traérmelo pronto para Alemania, se llama Lulo, es una fruta en Colombia para los que no saben. Saludos a Lulo. Ay, sí. ¿Y qué más? Nada, me encanta, la verdad, me encanta conectar con personas, o sea, hacer nuevos amigos y creo que para muchos eso en Alemania es difícil, pero creo que se puede hacer. Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esa presentación tan amplia que nos diste. Si se pueden dar cuenta, aquí tengo, bueno, este documento que la verdad es más que nada una estructura para no perdernos en el camino, porque como saben, puede que tal vez de una pregunta salgan muchísimas otras preguntas o temas que se puedan tal vez tratar aquí en este momento, pero vamos a tratar de mantenernos aquí para darles la información más completa que se pueda a ustedes y ustedes también puedan aquí mantenerse informados con nosotros. ¡Dale, mariachi! Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este tercer trago. No sé, ¿quieres tomar un tequila ya? ¿O cuando lo necesitas? De pronto, Porque, de pronto sí. para que sepan, De porque yo pronto le dije, sí. yo la vi media nerviosa, le dije, a ver, relájate, Laura. Es un episodio normal, así que tú tranqui, déjalo fluir, así que vamos a tomar el tequila, ¿por qué Y si algo no? después tomamos más. Sí, algo después tomamos más y ya luego si se acaba la botella, pues sacamos una de las que Un hay ahí, aguardiente. así, un aguardiente. A ver. Ay, pero por cierto, me habías pedido sal y limón, ¿verdad? Pero sí está bien, tranquila. Ya. Bueno, a ver, Así salud. puro. Salud. Mira, que estás hasta temblando. Sí, sí, Bueno, y no miraste a los ojos. salud, salud. Mm, Pues listo, oh por Dios. es un poco fuerte, sí. Toma agua por si quieres. Mm. Y Sí, bueno, sí. chicos. Hay diferentes tipos de visados con los cuales uno puede migrar a un país diferente. Bueno, ¿qué país diferente? Bueno, a un país, bueno, al extranjero, por así decirlo. ¿Qué son ese tipo o qué es una visa? Una visa es un documento legal que te permite estar viviendo en un país extranjero por cierto tiempo determinado. Las visas tienen diferentes tipos de plazos, ya sea 6 meses, un año, 2 años, dependiendo el objetivo que tenga uno, pues al mudarse al país que uno desea. En mi caso, yo les puedo contar, si ustedes han visto los episodios o han escuchado los episodios anteriores, los tragos anteriores de Tequila Talks en YouTube, Facebook o algunos clips también en Instagram, se pudieran dar cuenta, bueno, deberían de saber que yo emigré como au pair a Alemania. Eso fue en el año 2019, si bien recuerdo, creo que sí, 2019. Y al menos para eso tuve que procesar un tipo de visado que es visado au pair y te permite estar con una familia por un plazo determinado, que en mi caso fue un año. Y de ahí, bueno, ya uno puede aplicar estando en el país donde radica actualmente. En mi caso fue Alemania para diferentes tipos de visas, dependiendo las oportunidades que el país ofrece también.
Alemania se caracteriza por ser un país el cual da muchas oportunidades a extranjeros, también esto debido a la población es en su mayor parte población adulta, población vieja, por así decirlo, tal vez hay otra palabra un poco más adecuada para ese término, pero ahorita no me salió de la cabeza, así que Alemania ofrece muchas oportunidades para aquellas personas que quieran emigrar y trabajar aquí también, dedicarse, no sé, a la panadería, a la florería, hay Ausbildungs, duales Studium, hay también las visas de en búsqueda de trabajo, que es de lo que vamos a hablar hoy, y para lo que está también Laura aquí. Laura aplicó a esa visa. ¿Cuándo aplicaste para esa visa? El año pasado apliqué en noviembre de 2024. Y aplicaste directamente en Colombia. Sí, yo estaba en Bogotá, allá la solicité y, o sea, apliqué para tenerla a partir de febrero del 2025. ¿Y cómo fue que tú te diste cuenta que había un visado que te permitía venir a vivir a Alemania y poder buscar trabajo aquí mismo? Porque tal vez en ocasiones muchas personas no saben las oportunidades que tiene un país y al Ujú. menos yo en lo particular no había escuchado de ese tipo de visado. Tú eres la segunda persona por la cual lo he escuchado y la persona cercana, por así decirlo, que ha estado viviendo o vivió ese proceso. Sí, pues bueno, yo tengo un primo que vive acá desde hace ya 20 años y él el año pasado, a inicios de 2024, me contó que Alemania iba a sacar una visa que te iba a permitir buscar trabajo en el país. Yo soy colombiana de pasaporte colombiano, o sea, cero probabilidad de poder aplicar a un trabajo acá y decir sí tengo permiso para trabajar. Entonces, esta visa salió en junio de 2024. Ujú. Yo realmente quería aplicar desde agosto, pero necesitaba unos papeles que se demoraron un tiempo y hasta noviembre fue que pude presentar mi aplicación. Pero realmente me enteré por él, o sea, no fue algo que, siento que no fue algo que se comunicara tanto. De hecho, hay mucha gente que acá todavía no la conoce. Entonces, sí, no sé cómo de qué otra manera se pueden enterar más que el boca a boca realmente. Al menos de mis conocidos de México, en lo particular he hablado así con algunos amigos y más Ujú, que nada pues por las personas que conozco que tienen ese tipo de visado actualmente y sí les mencionaba así de que oye pues al igual y pudieses aplicar para ese tipo de visa y ujú. puedes encontrar una oportunidad aquí en Alemania, pero sí, o sea, sinceramente me dicen güey, pero ¿qué es eso? O sea, ¿qué tipo de visa? Claro, además que hace toda la diferencia cuando tú vienes acá, porque la primera pregunta en la mayoría de trabajos es, ¿tienes permiso para trabajar en el país donde estás aplicando? Y pues si pones que no, prácticamente en el 99% de las veces ya eres descartado. Entonces sí cambia las oportunidades para poder trabajar acá. ¿Y qué tan meticuloso, tan complicado es el proceso para sacar esa visa? ¿Te topaste tal vez con diferentes dificultades en el proceso o fue para ti sencillo? O sea, realmente creo que el proceso es muy sencillo, solo que pues yo tenía la percepción, obviamente, no sé, Alemania va a ser algo complicado y largo de hacer. Em, Hay dos maneras de hacerlo. Primero es si tú eres una persona cualificada. Cualificada, ¿qué quiere decir? Que básicamente tu título que tengas en tu país sea equivalente a un título acá o que hayas estudiado de pronto en Alemania también. Si no eres una persona cualificada, te toca aplicar por un sistema de puntos, que ya ahorita podemos hablar más en detalle cómo es ese sistema, pero yo apliqué por la primera parte porque estudié ingeniería industrial en una universidad en Colombia que acá está reconocida en el sistema alemán, al igual que la carrera, entonces pude aplicar directamente con eso. Y ya en cuanto a los papeles que me pedían, realmente es más, está obviamente tu hoja de vida, una carta de motivación. Algo importante es que tienes que tener un dinero que demuestre que puedes vivir acá un año y que, o sea, te vas a poder mantener con un, creo que ahorita, si no estoy mal, son unos 13.100 euros más o menos, y tienes que tenerlos acá en una cuenta 13.000 bancaria, euros. 13.000 euros, 13.092 Ok. euros. Información que cura. Sí, así creo, o sea, ahorita para el 2026 ya debe subir porque cada año sube. Em,
y tienes que tenerlo en una cuenta bloqueada acá, que hay empresas que te ayudan con eso, con tener la cuenta bloqueada, con tener un seguro también acá, o si no, que alguien en este país diga que se va a hacer cargo de tus gastos, lo cual, pues yo no sé, en mi caso no era tan fácil decirle a alguien que me hiciera ese favor, entonces la opción de la cuenta bloqueada fue la mejor. Y ya llenar un formulario, realmente es un proceso muy sencillo. Creo que uno cuando lo ve dice, eso no puede ser tan fácil como imprimir un sistema de una página en Alemania donde dice que mi universidad está reconocida ya. Y uno dice, eso no puede ser, pero sí es así. Y ya si no, pasas al sistema de puntos, que ya es otro proceso diferente. Aquí es importante aclarar, y lo digo también por experiencia, después de mi año de au pair, yo estuve aplicando también a diferentes tipos de trabajo, porque pues yo decía, bueno, me quiero quedar aquí, ya probé un poco este año, la cultura me llamó, me gustó mucho, sinceramente, y en mi mentalidad era quedarme un año más. ¿Qué fue Ujú, lo que pasó al aplicar a trabajos? Sí me topaba con esa barrera que me decían, estás cualificado, sí, pero no tienes el idioma. O al menos estás cualificado, pero no tienes una visa, o sí tienes la visa de au pair, pero cambiar a una visa de trabajo teniendo visa de au pair es un tanto complicado. En mi caso, sí estuve investigando porque dije, bueno, al menos pues voy a tratar de hacer la validación. Y aquí toco el tema ese del sistema de las universidades, porque sí hay una lista inmensa. sí, es larguísimo. En mi caso, mi universidad estaba en la lista o está en la lista. ¿Y qué fue lo que pasó? Que de las universidades de ahí se desglosan todas las carreras que uno tiene. Ingeniería industrial, dentista, área de la salud es una oferta inmensa. Ingenierías también hay muchísimas ofertas. Y en mi caso, que fue licenciatura en Administración de Negocios Internacionales, no estaba. O sea, estaba contaduría pública, pero negocios internacionales como tal no estaba. Me Ujú. comuniqué a las oficinas y me dijeron, bueno, es una carrera de nueva creación. Les estoy hablando del año 2020-21. Es una carrera de nueva creación y por ende no tenemos un plan de estudios que compacte toda la información, todas las cualificaciones que uno necesita aquí para con esa carrera en México. Y a lo que me dijeron fue, al igual y tal vez en unos 4 años, puedes ya convalidar tu carrera. Por ende, yo empecé a hacer diferentes tipos de procesos también, porque dije, bueno, si me quiero quedar, pues al menos trato de ver la manera de poder quedar aquí y tratar de sacar un permiso que me ayude a ello. Y sí, fue la Ausbildung, bueno, fue un año social, la Ausbildung, luego el Dual Studium. Terminé estudiando nuevamente por lo mismo, porque es un tanto complicado que cuando tu carrera no es convalidada aquí, que es convalidada, ¿no? Sí, El válida, homologada. homologada, exacto, que las empresas abran las puertas aquí. Otra de las cosas que dijiste fue la cuenta bloqueada, o sea, porque digo, yo también me pregunto, ¿cuánto debe de tener de dinero una persona como para tener eso, sabes? O sea, imagínate que el dinero lo debes de tener estático ahí. Sí, Digo, es muy complicado al menos, y más que nada cuando uno tal vez está desinformado un poco, el pensar que uno debe de tener 13,000 euros ahí que no se deben de mover para que tú puedas literal a la oficina de extranjería decirle, oye, mira, aquí está que mensualmente yo me puedo mantener aquí, es un tanto complicado. Y a lo que iba, porque creo que ya se me olvidó la pregunta que te iba a hacer, a lo que iba, ¿cuánto tiempo tardó ese proceso entonces contigo? Porque a lo que tú dices, o sea, uno no se imagina tal vez que es muy fácil. ¿Cuánto ujú, tiempo fue el proceso que te llevó, el tiempo que te llevó recopilar toda la información que te solicitaban? sí, pues, o sea, mira, mi idea inicialmente era aplicar en agosto y me faltaba un papel que yo hice una maestría en España y pues cuando dije voy a aplicar, dije tengo que aplicar con mi título de ingeniería industrial y de mi máster que hice en España también. Pero este diploma, los diplomas en España se demoran mucho tiempo. Ellos me enviaron una carta, pero realmente esa no me servía para yo apostillarla, entonces me tocó solicitar otro documento que no sabía cuánto se iba a demorar, dependía que me llegara de parte de ellos. Entonces, hasta que no tuve el documento, por eso no pude aplicar hasta noviembre del año pasado, o sea, de agosto a noviembre, pero fue esperando ese documento. Pero lo más chistoso, digamos, de todo es que en el momento en que entregué mis papeles en la embajada, me dijeron como,
Ay, pero pues solo aplica con el de ingeniería, ¿para qué aplicas con el otro? O sea, realmente no lo No les hubiera importaba. necesitado, sí, solo con uno es suficiente en vez de aplicar con los dos, porque igual las dos universidades, los dos diplomas me servían. Yo por mi miedo de llevemos absolutamente todo, es mejor más que llevar menos, ¿no? Pero realmente solo me pidieron uno. Y la cita, inicialmente cuando pedí, porque moví la cita 3 veces, en agosto, luego la moví a octubre y luego la moví a noviembre. Y el diploma de España, el certificado que necesitaba, me llegó el día anterior a mi cita, o sea, apenas. Porque si no, cada vez me daba cuenta que el pedir la cita en la embajada de Alemania se demoraba más tiempo. O sea, yo podía inicialmente encontrar citas para la semana siguiente y ya después era hasta dentro de un mes. Y yo dije, ya no puedo seguir moviendo esto más. Entonces me presento con lo que tengo. Pero una vez me presenté, o sea, yo fui, si no estoy mal, fue un lunes y el miércoles recibí un correo diciéndome, ya tenemos una respuesta, pide una cita para recibir tus documentos y ahí vas a saber la respuesta. Pedí la cita para el siguiente lunes, o sea, una semana después de mi cita inicial y ya, listo, aprobado. Entonces creo, en ese momento fue bastante rápido. No sabría decirte actualmente cómo es, pero pues creo hasta ahora no han puesto un límite, por ejemplo, de solo vamos a expedir este número de visas al año, sino creo que es bastante sencillo. ¿Y cómo fue eso en el momento de la cita? Al menos yo recuerdo muy bien en aquella ocasión cuando yo hice el proceso de visado también en Ciudad de México para la visa de au pair y a mí me pedían cierto nivel del idioma. Me Ujú. pedían ya sea un certificado del idioma o me pedían que yo hiciera una entrevista con la cónsul, el cónsul ahí en la embajada. Sinceramente, yo en aquel entonces no tenía absolutamente nada de conocimientos del idioma, o sea, mi nivel de alemán era -1, literal. Y sí, yo dije, bueno, estudio tal vez un curso intensivo de 20 horas y tal vez logro comunicarme con ellos, porque al menos era, creo que dependiendo de la finalidad que uno iba a tener con la Ujú. visa, en mi caso era ser au pair, entonces te preguntaban cosas sobre la familia, actividades que ibas a realizar. Contigo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Tuviste que hacer una entrevista? ¿Tuviste que entregar un certificado del idioma? No, o sea, si tú eres personal cualificado, no te piden alemán, absolutamente ningún nivel. El mío era cero en ese momento. Pero sí me preguntaron, tampoco me pedían certificado de inglés, pero me preguntaron, ¿y tu nivel de inglés cuál es? Yo había trabajado con una empresa inglesa, de hecho, pues hice mi maestría toda en inglés, entonces les dije, y también, esto se me olvidó, mis documentos yo los presenté en inglés y en español, por si acaso, mi hoja de vida, mi carta de motivación, todo porque no sabía ellos al final en qué lo querían, pero dije, pues pueden ver que, que hablo inglés. Sí. Y no me preguntaron nada respecto a alemán. O sea, creo que si pones, por ejemplo, en tu hoja de vida o dices, sé algo de alemán, es probable que en el momento de no es entrevista, pero en que vas a entregar tus documentos, te pueden hablar en alemán, como para verificar que estás diciendo la verdad. Y ya luego uno se queda así como de que qué pedo, qué está pasando. Puede ser un momento incómodo, entonces es mejor decir la verdad, pues no. Pero pueden decir, pero quiero aprender, o sea, o ya empecé a aprender, o voy a aprender, por ejemplo. Pues Y en el sistema de la embajada no había ahí, no sé, me imagino, ¿no? Que la información fuera entregada en alemán o había algún idioma específico ahí o todo podía ser en español. Em, tus documentos, digamos, legales, o sea, como tu diploma, tenía que estar apostillado y esos documentos tenían que estar traducidos a alemán Ok. oficialmente. Entonces, pues te toca con un traductor oficial. Pero ya lo que es tu hoja de vida, tu cover letter, no, eso simplemente, pues lo entregué en inglés y en español por si acaso. O sea, ¿cuáles son los documentos en sí que uno, por así decirlo, yo si quiero aplicar hoy a ese tipo de visa, que debo de tener a la mano? Cover letter, Hoja de vida, la cuenta bloqueada, hay un documento que a ti te da acá la empresa con la que lo hagas. el eh, banco. mm, no es un banco realmente, o sea, yo lo hice con una empresa que se llama Expatrio, Ujú. que según lo que investigué, pues era como la más conocida, y ellos se encargan de crearte tu cuenta en caso de que tu visa sea aprobada, lo cual también es bueno porque uno les tiene que transferir la plata, pero ¿y si te niegan la visa después, qué? Pero ellos
Te te ayudan la con devuelven en esto. caso de que no. Y una vez tu visa es aprobada, ellos te crean una cuenta con un banco acá. Entonces ellos no son como tal el banco, pero son ese intermediario que te ayuda a tener la cuenta. Y esa cuenta bloqueada, ¿cómo funciona? Es que a ti cada mes te van desembolsando un monto. O sea, esos 13.000 están en 1.000 algo euros al mes y te los van desembolsando a la cuenta que ellos te crearon. Y de esa también te descuentan pues el seguro médico, que lo puedes tomar con ellos o no, pero pues digamos que por facilidad pues yo lo hice todo con ellos. Ujú. ¿Qué otros documentos te piden? Bueno, lo del seguro médico, si es con ellos o no, pero tienes que tener el certificado de que tienes, pues vas a tener un seguro médico acá. Em, Tu diploma, que tiene que estar traducido a alemán por un traductor oficial. El diploma tiene que estar apostillado si no es emitido por Alemania, o sea, así sea en España, Italia, Tailandia, tiene que estar apostillado y traducido. Yo traduje también la apostilla, o sea, yo traduje todo porque dije, en el momento en que los entregué, yo creo que eso también depende mucho de la persona que te atienda. Por ejemplo, ellos me dijeron, cómo no, la traducción de la apostilla no es necesaria, pero por si acaso es mejor, ahí dice, todo documento oficial que no sea traducido en Alemania que no sea expedido en Alemania, se traduce a alemán. Entonces, pues yo preferí traducir Más todo. vale prevenir que Sí, lamentar. exacto. ¿Y qué más te piden? Espérame. De idioma no te piden nada, hoja de vida, cover letter. Ah, bueno, un formulario que pues es lo mínimo que uno tiene que llenar, como en qué fecha, tú ahí pones, por ejemplo, desde qué fecha quieres que tu visa sea expedida, ¿no? No es que te la expiden a la semana y desde esa semana ya empieza a contar, porque obviamente toca mirar vuelos, toca mirar cosas. Entonces creo que tú puedes aplicar y con tu fecha de llegada a Alemania hasta dentro de los próximos 6 meses. O sea que hay cierto tipo de flexibilidad en el aspecto de aplico, pero yo puedo decidir cuándo. O sea, uno puede checar tal vez Sí, vuelos, cuándo salen más sí, baratos, sí, puede claro. checar hospedajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente puede ser un poco estratégico al respecto, porque, digamos, si yo aplico hoy, noviembre, o sea, creo que pondría mi visa a partir de abril del próximo año para tener este tiempo que también lo puedes usar para aplicar a trabajos y que sabiendo cómo es de demorado el sistema alemán, las entrevistas y todo, que se toman más o menos 2, 3 meses en un proceso, entonces puedes usarlo y una vez tu visa ya sea expedida, pues simplemente haces el cambio acá más rápido, pero tienes más tiempo, mejor dicho. Y en el aspecto ahorita que tomas, bueno, el punto del trabajo tal vez lo vamos a tomar un poco más adelante. ¿Cómo fue el proceso de búsqueda de casa? Porque se Bueno, sabe que aquí en Alemania es un poco complicado, no nada más para personas que viven aquí, sino también para los alemanes como tal. El sistema de inmobiliarias aquí está un poco colapsado. ¿Cómo fue para ti? ¿Te comunicaste? ¿Por qué medio? ¿Viste qué lugar? ¿Tuviste algún conocido que te ayudó? sí, bueno, pues en mi caso, mi primo, el que lleva viviendo acá un montón de tiempo, ¿Cómo se llama? Alejandro, Alejandro, te necesitamos aquí también. ¿tú lo conoces tú? Aquí haciendo la intriga un Sí, sí, poco. sí, tiene varios temas interesantes. Él, o sea, ¿qué pasa? Uno llega a Alemania y de hecho, cuando a uno le dicen tu visa fue aprobada, te dan una hoja que dice, cuando llegue a Alemania, creo que tienes, si no estoy mal, es 15 días o un mes, no estoy segura, para registrar la dirección donde, o sea, la dirección que va a ser tu domicilio de residencia. Y eso es importante acá porque acá mucha correspondencia es todavía física, Ujú. entonces tienen que saber a qué dirección se comunican contigo oficialmente. Y realmente con esta visa no me parece nada fácil encontrar casa, porque cuando tú buscas una casa, te dicen, ok, muéstrame tu contrato de trabajo, que no tienes porque vienes a buscar un trabajo, o muéstrame tu carta de aceptación de la universidad con la que vas a estudiar, que eres un estudiante, que tampoco tienes porque no eres un estudiante, entonces estás como en algún lugar en la mitad. Limbo, estás en el Exacto. limbo. O sea, realmente creo que fui muy de buenas porque como está mi primo, él tiene amigos que son propietarios de casas y realmente llegué a un Airbnb que es de unos amigos de él y ellos me hicieron el favor de registrarme ahí. Entonces, creo que eso fue, pues la verdad, una gran ventaja.
pero si no, no sé realmente cómo o sea, creo que se puede hacer, por ejemplo, en un VG, que es un apartamento donde comparten varias personas, Ujú. y de pronto les puedes decir, mira, te pago 6 meses por adelantado, o el año, o 3 meses, o algo, de pronto llegar a un acuerdo con ellos, pero creo que buscar un apartamento para uno solo sin tener por lo menos un contrato de trabajo es muy difícil. Y bueno, hay varias páginas donde se puede hacer. Está ImmoScout, Gesucht, Immobilien Scout no también creo que sé. está. Estas otras 2 son las que yo conozco por donde busque, pero realmente donde he vivido ha sido por gente que he conocido y por contactos, y no por las páginas. Y aquí hablando de eso, en búsqueda de VGs, etcétera, les vamos a dejar aquí en la descripción las páginas para que en caso de que ustedes también estén en el proceso puedan acceder a ellas. Mm, Pero mucha razón, tienes mucha razón en lo que dices, porque pues al menos yo en el departamento que estoy también fue por un conocido, mm. a partir de ello fue como de que yo he pensado tal vez en mudarme, y a veces nada más por hacer la prueba, ¿no? Porque digo, ya tengo tantos años viviendo aquí que digo, no sé, quiero ver cómo es el mercado por fuera, Ay, no. cómo se maneja. Y pues actualmente, pues con el trabajo que tengo, también depende mucho eso. O sea, es lo que he visto. Yo he aplicado a 3 ocasiones a diferentes tipos de departamentos compartidos o así departamentos normales y me han llamado simplemente por el contrato de trabajo, porque para los arrendatarios es una, ¿cómo se puede decir eso? Pues es un seguro que Es un les da seguro, exacto, seguridad, les da saber que seguridad. tienes un respaldo, ¿no? Y más que nada un respaldo financiero, porque digo, Exacto. cualquiera puede tener un contrato de trabajo, pero si no ganas bien, es como de Mm, que ellos se fijan por aquellas personas que tengan un salario mayor a no sé cuánto. Realmente no sé cuál es ese rango que ellos estipulan ahí para poder entregar el departamento. Y eso sí, también normalmente los extranjeros tenemos una desventaja en ese aspecto porque al menos si son departamentos de arrendatarios alemanes, los alemanes es como de que, ok, pero tal vez las fiestas, tal vez el relajo, el desmadre con las personas, eso también nos puede jugar un poco en contra. En una ocasión yo tuve una entrevista en un departamento y había como 20 personas ahí y eso sí, o sea, tú llegas pensando que eres la única persona y cuando ves ahí una fila para entrar a un departamento de tal vez 30 metros, 30 o 40 metros cuadrados y todos están interesados en ello. Ya luego el arrendatario viene, es así como de que, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? Y es así como de que todos tratan de dar la mejor versión de sí mismos para tratar de convencer al arrendatario y decir, hey, yo soy como que el mejor postor y yo tengo dinero y esto y el otro. Y muchos como que quieren maquillar eso de que yo trabajo en esta empresa y gano tanto y no tengo animales, porque tener animales es un problema más también complicado. aquí para muchos, y esto y el otro. Y a mí en una ocasión me pasó de que estando en una de esas entrevistas de departamentos, sí me preguntaron, ¿y tú haces fiestas? Y yo así de, pues no, o sea, y recibes muchas visitas, o sea, como que se fijan en todo, es súper estresante, súper, súper estresante. Digo, ahí también es como, no sé, un poco frustrante también y a veces un poco discriminante. Yo lo tomo de esa manera, no sé, tal vez estoy equivocado, pero que ellos digan, por ser extranjero, tal vez tienes menos oportunidades que los alemanes, ¿no? ¿Será? La verdad no sé, o sea, desde mi experiencia, bueno, yo inicialmente estaba en un pueblito cerca a Heidelberg, que es una ciudad pequeña en Alemania. Y Heidelberg es una ciudad bonita también. Sí, pero pequeña. Y luego me fui para Frankfurt, que me fascina y creo que es muy internacional, entonces de pronto allá acá, bueno, Heidelberg también es muy internacional, hay muchos estudiantes, pero no sé si en Frankfurt sea tal vez la misma situación, no lo sé, la verdad. Es O una sea, ciudad más financiera, un poco entre lo mm, moderno y no sé, moderno y lo antiguo, es una mm, combinación. sí, pero, o sea, eso sí, encontrar en Heidelberg o en Frankfurt, que es donde yo he buscado, es muy difícil. O sea, eso es también como buscar un trabajo. O sea, tienes que aplicar y ser de los primeros que aplica y destacarte por algo. Mira, me gusta hacer esto, soy una persona, obviamente, acá está mucho el tema de respetar a los demás, de respetar a los vecinos, del silencio. Entonces, creo que el tema de fiestas y eso siempre, o sea,
seas extranjero o no, va a ser un tema como de no lo puedes hacer para mantener la paz en la comunidad. Y eso lo hablé también aquí hablando ya de esto en el episodio de choques culturales. Así que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Aquí se los dejo. Sí, totalmente de acuerdo. Digo, hay también alemanes que también le echan al desmadre, así que pues Tal vez menos, es tal vez verdad, porque menos, saben, ¿no?, cómo es el país. sí, pues aparte los alemanes son un poco más tranquilos a comparación de nosotros los latinos. Sí, porque sí he escuchado cosas que si hablas muy duro, si pisas muy duro. Aquí presente, pero pues bueno, les toca Acá soportar. hay buen aislamiento, menos mal. Eso, ese es otro tema, porque digo, al menos los edificios que son muy viejos, ahí sí tienes un poco más de problemas Sí. porque no están totalmente aislados, pero los nuevos, ahí sí es menos problemático tal vez en ese aspecto. Digo, no me ha tocado presenciar algún tipo de esas situaciones, pero pues puede ser. Pero, y ya cambiando de tema al aspecto un poco más tema visa, etcétera, ¿tú te viniste a Alemania sin alemán, con alemán? ¿Cómo era tu estatus en ese momento? Okey, vine a Interesante para Alemania aquellos que quieran escucharlo también y aprender. sin alemán, sin alemán, gran error. O sea, yo sí lo veo como un error. Creo que es muy importante el idioma acá, también para buscar trabajo. O sea, digamos que uno para llegar a un nivel de alemán en el que digas: "Puedo trabajar en alemán", te va a tomar mucho tiempo. Pero si tú tienes unas buenas bases que al menos has hecho en tu país, en un instituto bueno, o sea, que hayas hecho al menos hasta un B1, por ejemplo, que son cosas que puede hacer uno antes de aplicar a la visa, creo que tiene mucho más sentido que llegar sin alemán acá. Para la vida diaria como tal, no creo que sea tan necesario, pero si te quieres quedar acá y si te ves a un largo plazo en este país, creo que sí es muy importante. Yo hice un curso online en Colombia por un tiempo, luego vine acá y seguí con un curso online y luego uno presencial y para mí hace toda la diferencia un curso presencial por lo menos porque es mi forma de aprender, o sea, me obliga más a como, sí, como a soltarme en el idioma. Cuando lo hacía online, hacía mucha trampa. ChatGPT. ChatGPT. Entonces, pues, ¿a quién engaño? A mí misma, nadie más. Y, pues, obviamente no aprendo como debo. Entonces, sí recomendaría tener unas bases desde un inicio en su país de origen, y ya con esas bases venir acá y se pueden inscribir a un curso acá y hacerlo también. Pero sí, al menos con unas bases, pues, para aprovechar también la visa. Y aquí, bueno, es una de las informaciones más importantes. Vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a hacer una corta pausa y regresamos. Y bueno amigos, ya regresamos nuevamente. Aquí tuvimos que hacer una pausa para tomarnos otro shot porque aquí la muchacha ya se nos estaba desmayando casi, no es cierto. Eh, bueno, regresamos al tema del idioma. Tú mencionaste que, que prefieres mil veces hacerlo presencial que en línea. Digo, ahí yo creo que también depende mucho de la persona. Yo también Sí. estuve en un curso en línea en un principio porque eso sí, o sea, uno a veces viene con la idea, bueno, voy, aprovecho el tiempo ya estando allá, porque tal vez uno aprende más rápido estando ya en el país donde se habla el idioma. Eso sí, tal vez lo debo estoy de acuerdo con ello. El caso aquí es de que pues también nadie te dice cuánto cuestan los cursos aquí, No, ¿verdad? son carísimos, ¿Cómo ha sido tu experiencia en busca son de cursos? carísimos. ¿Cuánto es lo máximo o lo más caro que te ha costado un curso de alemán? Porque en mi tiempo, 2019, 2021, por así decirlo, estuve en una escuela de idiomas en Mannheim y sí, el curso me costaba, era intensivo y me costó creo que 480 el mes. Eso sí, nada más estuve creo que 2 meses, si bien recuerdo, ¿De porque 20 horas a la semana? de 20 horas a la Mm. semana y lo hacía así a la par con lo de au pair, cuidando al niño, etcétera. Ya después de eso recaí en una escuela aquí en Heidelberg, que era una escuela que, pues, okey, tal vez no muy moderna, pero, pues, al menos para las bases y a veces uno dice, o sea, si ya estoy aquí y escucho, puede ser que te resulte un poco más fácil o menos complicado tratar de entender un poco la gramática y tratar de hacerlo tú también por tu cuenta. Esa era mi mentalidad y ahí pagaba creo que 400
20 el intensivo, 420, 400, y el no intensivo creo que costaba en aquel entonces 220. Ujú. Si bien recuerdo, no sé. No les digo el nombre de las escuelas porque no nos pagan por esto, así que lamentablemente, pero bueno, se llama Pedagogium. Yo sabía que estabas hablando de Exacto, pollo. Heidelberg Pedagogium. Y de ahí, pues, en mi proceso de estar entrando a un Dualstudium, etcétera, me pedían un nivel de alemán muy elevado, que era el C1 Hochschule, que es pues un C1 técnico, por así decirlo. Y sí me fui a una escuela que es muy buena y fue la que creo que yo te recomendé. En aquel entonces a mí creo que me costó el curso intensivo de 5 semanas casi 800 euros, casi 800 y tanto, no sé. Intensivo, ¿cuántas horas o sea, a la semana Era tenías? 40 horas a la semana. Súper intensivo. Súper Ok. intensivo porque era de preparación para la Sí. certificación. Y eso sí, o sea, yo en el transcurso creo que nada más fue que hice el B1 en Heidelberg Pädagogium y ya de ahí, bueno, fue el 1 plus. Ya de ahí dije, no tengo dinero, o sea, yo estaba en aquel entonces haciendo un año social en un hospital y decidí estudiarlo por mi cuenta, con la ayuda de mi vecina, también Ellen, que tú también la Ujú. conoces. Y sí, así fui avanzando, no sé si bien o mal, pero pues al final yo fui ahí a la escuela super cara Re bien. y dije, a ver, yo quiero el B2. Me dijeron, no, que no estás apto para el B2. No, pero yo te voy a pagar. Yo quiero el B2 porque necesito el certificado para tal fecha. O sea, yo ya estaba en todo el proceso de Dual Studio, iniciarlo en octubre, 3 meses antes. O sea, era un relajo conmigo. Entonces sí, o sea, fue el curso más costoso que yo pagué. Ya de ahí en fuera, pues todo es cuestión de tiempo, que uno vaya soltándose un poco más con el idioma, teniendo un poco más de confianza, pero tal vez han cambiado los tiempos. ¿Cuánto es lo que tú has pagado? Ujú. Bueno, es que primero uno que yo hice online em, fue con una escuela de Frankfurt que, o sea, yo lo que siento en estos cursos es que más que la escuela depende mucho el profesor que tengas. Como, bueno, cómo enseña y cómo maneja también la dinámica de la clase, que sea estructurado, ordenado, y si hay una metodología de escuela que en algunas les interesa, pues todas obviamente practican todo, pero hay algunas que te incentivan más a hablar. Por ejemplo, que en mi caso es el reto más grande. Yo siento que entiendo mucho más, pero a la hora de hablar me quedo a veces como, se me olvidan las palabras. Entonces, esta de Frankfurt Online, un mes, era 300, creo que 320, algo así, ¿Cuántas 300 €, horas? 20 horas a la semana. Y ya las presenciales, también miré Pedagogium y es más o menos el precio que dijiste, como 400 el mes, 20 horas presenciales, que presenciales pues suelen ser más costosos. Y realmente estudio en FU, que es 225 la semana. Ok, es O sea, una diferencia abismal. es mucho más y 20 horas si tú quieres, porque hice 30 horas a la semana y pagaba 280. Sí, es bastante, es bastante. Creo que si tú te inscribes y, por ejemplo, pagas a partir de 7 semanas que pagues, te hacen un descuento por semana, pero realmente el descuento no es muy alto y entre más semanas pagues, pues obviamente mayor descuento te hacen, ¿no? Pero pues bueno, depende. Hay gente, hay muchas personas que vienen desde A1, empiezan ahí, pagan, por ejemplo, 30 semanas o cosas así, y más o menos el costo por semana intensivo sale a 210, 205, pero sí es bastante costoso, bastante, bastante. Y ahí la escuela, creo que por lo que sé también es que la escuela te oferta departamentos. Creo que hay paquetes, ¿no? Sí, o sea, yo conozco personas que tienen apartamentos con la escuela y son súper costosos también. O sea, la escuela, Todo cuesta, aquí en Alemania todo cuesta, respirar te cuesta, bueno, no cuesta todavía, pero yo creo que en un futuro. creo que pagan como 1000 al mes por un estudio de 20 metros más o menos en una residencia estudiantil. O sea, Muchísimo es dinero. mucho dinero para, además son estudiantes jóvenes que vienen, ¿sí? Pero eso es, ya que lo mencionas, es otro tema que iba a decir, porque los 13.000 € que a ti te piden en tu cuenta bloqueada, pues sí es harto.
pero realmente a ti 1.100 euros no te alcanzan para vivir. Pues yo no sé, no alcanzan para vivir acá. O sea, teniendo en cuenta que un arriendo más o menos te sale en, si quieres vivir solo, mínimo 900.000, 900 o 1.000 al mes. O sea, y ya básicamente se te va. Y si quieres comer y si quieres salir para algo, o sea, realmente el presupuesto que, dependiendo tu estilo de vida, pues creo que sí es mayor y teniendo en cuenta que la casa, o sea, donde vivas va a significar gran porcentaje de tu presupuesto. Sí, o sea, ese tema en cuanto a los costos también de vivienda son exuberantes. Sí, las escuelas de alemán también. O sea, en Colombia, la verdad no estoy segura cuánto, o sea, digamos, está el Goethe en Bogotá, que está casi en cada capital de cada país, diría yo, y ellos también ofrecen cursos online. Es un gran instituto porque si necesitas desde un principio crear unas muy buenas bases. En alemán la gramática es absolutamente clave, la estructura. Entonces, sí es recomendable hacerlo en uno bueno desde un inicio. Creo que ese también es costoso, pero no estoy segura cuánto cuesta la. Yo hice también un curso en el Goethe Institut, no fue intensivo, ese fue un curso normal, creo que eran por semana 4 horas, 2 veces por semana, en las noches, y sí, fue también un poco caro, creo que me costó 600 euros Mm, por 3 meses, o sea, las horas te las dividían en entiendo. 3 meses. Y, o sea, en los días que uno no iba, pues te dejaban muchas actividades a realizar, etcétera. Yo creo que eso funciona para aquellos que ya tienen una base sólida del Te iba idioma. a preguntar si crees que en un inicio sirve, porque yo siento que lo que más sirve es el contacto continuo con el idioma, Sí. porque yo en un tiempo estudié online solo 2 días a la semana y siento que era como. Realmente, ya cuando uno Ujú, tiene un poco más de conocimiento, y yo siempre digo, o sea, a mis conocidos, yo siempre les digo, o sea, 1000 veces invertir en un buen curso al inicio sí, para que uno por lo menos saque el A2 así bien, porque hasta el A2 son las bases fundamentales del idioma. El B1, ok, ya es un poco más complicado, pero en el aspecto a las diferentes formas de hablar, los diferentes tiempos, conexiones que hay entre palabras. Y yo creo que cuando ya uno tiene el A2, ya uno tal vez no está 100% seguro de poder entender un B1 haciéndolo tal vez por su cuenta con un curso que no sea intensivo, tal vez 2 veces por semana, pero se le complica menos. ujú, Yo en aquel entonces tenía o estuve yo en el C1 y ya tenía un poco más de bases sólidas y no se me complicaba del todo, pero sí, teoría nueva era un poco sentarme a ver qué es esto, entenderlo a mi manera para tratar de ujú. aplicarlo, pero también depende mucho la persona. Sí, total. También depende, o sea, puedes ir a la mejor escuela, hacer el curso ahí, pero, o sea, también depende mucho lo que uno hace en su tiempo libre, que es así sea escuchar música en alemán, tratar de hablar con gente en alemán. También, o sea, a mí me pasaba mucho, hasta me da pena pedir un café en alemán. Al principio es normal Al principio es como eso, pero toca dar ese paso incómodo y ya, ¿no? Y ya es de como, aló, sí, café, no, no. Bitcarte. Sí, sí, porque eso es lo básico que uno sabe al inicio, pero ahí, bueno, también es un proceso. O sea, pero sí toca ayudarse también en el tiempo libre para avanzar, no solo quedarse con las 3, 4 horas de clase diarias que se tengan. Y en tu caso, ¿qué nivel tienes ahora? Ay, Que tú digas, yo soy este nivel, yo soy B1, o B1. sea, terminado B1. Okey. Sí. Y digo, si situación, viene un alemán aquí, ¿te sientes segura No hablando? me vas a empezar a hablar en alemán. No, 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 no vamos a hablar alemán, no, 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 para nada. Yo Pero creo esto. nada más para que también las personas se puedan dar un poco de cuenta o puedan idealizar eso también de que el decir: "Me voy a vivir a Alemania y aprendo alemán", para decirles que no es fácil, porque muchos lo pintan como es muy fácil aprenderlo allá. Yo siento que tiene súper mala fama, de hecho, como de que es extremadamente difícil. Ah, ¿Para ti ha sido difícil o tú dices es fácil? Porque yo les puedo decir, en mi opinión, el venirse con cero alemán y decir voy a iniciar aquí, quiero aplicar a un trabajo, o en mi caso que yo tenía ya como que el tiempo así encima
por lo de mi programa del Dual Studium, etcétera, Ujú. para mí fue horrible. No, porque te tocó todo, o sea, era la presión de que tenías que Sí. saber ya. O sea, digamos, es que depende el objetivo de cada persona, pero yo diría que las bases como tal se pueden tener en el país donde uno vive, o sea, lo que tú dices literal, al menos A1 y A2, porque A2 está toda la estructura y en alemán. El alemán yo lo veo como una matemática, tiene muchas reglas que tienes que aprender a usarlas y ya, pues aplicarlas. Para mí lo complejo es la parte del vocabulario, que cuando uno no lo usa, pues no se te va quedando. O sea, yo no funciono que me siento a memorizar una lista y se me queda, no, tengo que usarla. Entonces, para eso sí me sirve más estar presencial en una clase. No diría, o sea, siento que tiene más mala fama de lo que es. Ujú. Al final, o sea, si, pues, si le pones empeño y lo estudias, creo que sí lo vas a aprender. O sea, en cuanto a la pronunciación, tiene maneras muy claras de cómo es, la gramática, todo. Entonces, o sea, creo que sí, pues, cualquiera puede aprender lo que quiera aprender, mejor dicho, si le pone el empeño. Y aquí también uno debe de tratar de pensar en que el alemán que uno estudia en una escuela de idiomas no es el mismo alemán que Totalmente. uno aplica en el área laboral. Eso se los puedo decir también porque, pues, al menos en mi experiencia es así como de el alemán que yo aprendí en los cursos de idioma, realmente, pues, me sirve para el small talk, así de que: "Ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Ay, no, clima, sí. ¿Qué hiciste este fin de semana? Ah, hice esto, esto y el sí, otro, o, ¿qué vas a hacer mañana?". Pero el alemán en el área laboral es súper diferente. O sea, sí te sirven las bases gramaticales, pero, pues, obviamente hay sus complejidades también porque por el lenguaje técnico, y yo creo que es lo mismo cuando uno estudia una maestría tal vez en inglés. O sea, uno obtiene un lenguaje o vocabulario que, pues, uno no conoce sí. y que termina aprendiéndolo. Claro, o sea, pero, o sea, al final creo que eso te pasa también, por ejemplo, en inglés. O sea, Sí, que tú sí, hagas un TOEFL, un IELTS, o sea, no significa que, o sea, como en la vida diaria, ok, te puedes manejar con el inglés, pero ya otra cosa muy diferente es estudiar o trabajar, que realmente esas situaciones, pues, o sea, eso lo vas a aprender cuando te enfrentas. sí. Sí, o sea, por ejemplo, hay unos cursos en este instituto de alemán para trabajar que no sé, por ejemplo, qué tan diferente sea, o si te piden al menos tenerlo de la vida común y después agregarle lo del trabajo, o cómo te enseñan solo cosas del trabajo, quitándolo de la vida común, o mezclan las 2, no tengo ni idea cómo funciona, pero sé que hay gente que toma esos, y de hecho también están los certificados de alemán para trabajar, ¿no? No el de Sí, así como el la certificado vida. ese de alemán C1 para Exacto. universidades, etcétera. Y de hecho, ahorita que mencionas eso, o sea, sí, muy cierto. Hay de hecho un instituto aquí en Alemania que es la Volkshochschule, Ah, sí. que es una plataforma en línea y es gratuito también para aquellos que quieran Y es realmente muy buena. aprender y es muy buena. Yo Ujú, también hice un curso ahí en ujú. línea. Ahí tienen los niveles A1, A2, B1 y también tienen niveles B1 para el trabajo. Yo, por curioso, lo hice en una ocasión, creo que hice como 2 semanas, pero es más que nada enfocado, o al menos la mayor parte del material está enfocado en el área de la salud, para Ah, doctores, enfermeros. Así que para aquellos que estén interesados, aquí les vamos a dejar también el link, ahí deben de crear su cuenta y todo está en alemán, lamentablemente, así que pero sí. desde el principio Sí, mejor. desde el principio mejor, o sea, uno puede iniciar con el A1, avanzar y de hecho la plataforma es muy interactiva. Tienes videos, tienes conversaciones, te ponen a hablar a ti también, a grabarte y a mí me ayudó muchísimo. Sí, yo la usé en un inicio también, porque, o sea, en mi experiencia siento, yo hice de hecho B1 lo hice 2 veces Ujú. en alemán, pero siento que esa repetición me ayudó muchísimo. A mejorar. Exacto, pues en mi caso a que se me queden las cosas, es como, ah, sí, esto ya lo vi, como a reforzar, reforzar, reforzar hasta que se queda. Pero esa página se me hizo muy buena, la usé para A1 al inicio y me gustó. Sí, creo que se iba a decir. Es Y muy útil.
Y al menos aquí ya tomando o retomando el tema, porque tal vez nos desviamos un poco, pero creo que también era muy interesante e importante saber esa perspectiva, ¿no? Tal vez de un migrante que se vino sin el idioma y lo difícil que es aprenderlo. Y ahora, o sea, las dificultades tal vez también que uno puede tener en la búsqueda de ese Ujú, trabajo, porque pues tampoco es fácil. Digo, al menos en mi caso, cuando estuve así también en ese proceso, sí me topé con muchos nos. Y ujú. a veces uno ni sabe por qué, o sea, por qué te rechazan, cuáles fueron los tuyos. Mm, Bueno, es que en mi caso yo trabajaba en ventas cuando vivía en Colombia, entonces pues mi trabajo requería mucho contacto con cliente y pues acá en Alemania también y obviamente que esperan que si vas a atender un cliente pues se hace en alemán. Entonces el idioma para mí sí fue una gran limitante para poder aplicar a ese tipo de trabajos, porque es que te lo dicen, C2 o nativo, o sea, y llegar a ese nivel, bueno, tú estás en ese nivel, creo yo. Sí. C1, ajá. Pero, o sea, y tú trabajas 100% en alemán, pero llegar a eso toma mucho tiempo. O sea, no puedo decir, me voy a quedar en Colombia estudiando 3 años y luego, o sea, es un plan muy a largo plazo. Entonces, creo que el idioma es un gran limitante, pero de hecho, desde antes, o sea, desde antes de aplicar, no es que me hayan rechazado por el idioma, sino yo misma como que digo, es que como porque aplicaría algo que me piden C2 de alemán cuando claramente no es algo que pueda fingir ni algo que pueda aprender de un momento para otro. La visa también creo que es un gran limitante en muchos casos porque así como la gente común no la conoce, las personas de recursos humanos tampoco la conocen. Okey, Entonces, de hecho, hubo una empresa que a mí me dijo que no por la visa. no Me la conocí. No la conocían y yo, tranquilos, les envío toda la información porque de hecho un beneficio de la visa es que en el momento en que a ti te hacen una oferta de trabajo o te hacen una oferta o te dan un contrato, tú vas a la oficina donde te encuentras registrado y tienes como una prioridad en la agilidad del trámite para que a ti te den una Blue Card o una Working Visa. Pero a las empresas acá, Alemania es un país muy tradicional, les da miedo lo diferente, lo nuevo, no saben si de pronto, qué tal me cueste algo, qué tal se demore más tiempo, qué tal, no sé, cualquier cosa pasa y prefieren no meterse con eso. Entonces, esta empresa les envié toda la información y sin embargo me dijeron, no, tienes que tener al menos la Blue Card por un año. Entonces, También creo que el tema burocrático toma un papel muy importante ujú. aquí, o sea, las empresas también como que le huyen mucho a eso de, uy, me tengo que contactar con la oficina de extranjería, la oficina del trabajo y posiblemente otra oficina, no sé, tal O sea, vez. realmente ellos no tienen por qué hacer nada, ¿no? Ujú. O sea, eres tú el que tiene que ir y decir: "Oye, tengo una oferta de Sí, trabajo, uno va con el envíamelo". con la oficina de extranjería, pero ahí en el trasfondo entra también la oficina del trabajo. Es como que una comunicación entre ambas partes Sí, porque, o sea, la oficina lo que hace es verificar que la oferta además que te están haciendo tenga sentido, porque eso es otra cosa que escuché de una persona, por ejemplo, a él le ofrecieron un trabajo, creo que era como analista de datos o algo así, pero le ofrecieron un salario súper bajito. para ahorrar también dinero. Para exacto, como, bueno, tú nos necesitas, entonces te pagamos, o sea, voy a decir algo de números, no estoy segura, pero era como 30.000, 35.000, una persona que ya tenía experiencia, él igual con el pensamiento de me quiero quedar acá, es mi oportunidad, Lo como tomo. lo tomo, fue a la oficina a decir, acá tengo mi oferta de trabajo y le dijeron, ese salario que a ti, eso es ilegal, ese salario que te están ofreciendo no corresponde a ese cargo, entonces ve y les dices que te tienen que pagar más. Él fue y le dijeron, eso es lo que te ofrecemos. Y luego en la oficina le dijeron, nos quedamos con el nombre de esa empresa y si alguien más vuelve a presentar esta situación, ya como que, o sea, no sé si le ponen una multa o algo a la empresa, le llaman la atención, pero si se queda como marcada ahí que están haciendo algo. O sea, yo los entiendo porque pues también quieren cuidar, ¿no? A la gente y que le paguen un salario justo. Sí, Pero también entiendo a la gente que es como solo quiero un por trabajo, dame la desesperación, sí, oportunidad y estoy exacto. dispuesto a hacer ese trabajo por ese valor. Entonces, O sea, sí.
hasta en el primer mundo hay empresas que te quieren negrear. Pero bueno, hay que tener esa mentalidad. Voy a ser negreado, pero en el primer mundo, o sea, en euros, siempre pensando en grande. Pero no, o sea, es súper interesante porque de hecho a mí me pasó también en una de mis múltiples experiencias. Yo estuve en un Ausbildung y luego me di cuenta que no era lo mío porque tal vez el nivel es muy diferente a cuando ya uno estudió en su país de origen. ¿Qué fue lo que hice? Renuncié y yo dije, bueno, mi visa todavía tiene vigencia, renuncio. Y me topé con la realidad de que en la empresa en la cual actualmente trabajo, pues ellos ya me habían ofertado el estudio. Y yo dije, bueno, pero yo voy a renunciar y yo no quiero trabajar ahí, no entiendo nada de lo que me dicen, no se toman como que el tiempo en tratar de explicarme las cosas, pues tampoco tienen. Y me dijeron, ok, te ofrecemos una práctica, que es una práctica como freiwillig, ¿cómo se dice freiwillig en español? Como Eh, voluntaria. Voluntaria, exacto, una práctica Bueno, voluntaria. Ay, miren, qué bien estoy aprendes, aprendiendo. ¿eh? Una práctica voluntaria y yo dije, ok, va, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo renuncié, en el momento que renuncié a la Ausbildung, en ese momento la empresa se contacta con la oficina de extranjería y dice, ya esta persona no trabaja para nosotros. Yo no sabía porque en mi mentalidad era de que pues tengo vigencia todavía, me puedo Ok. quedar y me pueden contratar porque es una blue card. Me contrataron, yo no sabía lo que estaba pasando en el trasfondo de todo esto y a las 3 semanas, creo que fue 3, 4 semanas, me llega una notificación por correo, aquí el post, así de que su visa no tiene vigencia, está trabajando ya para otra empresa y eso es ilegal. Y yo así de, ¿cómo? ¿Qué es lo que pasó? Que la empresa pagó una multa y no sé de cuánto, sinceramente, porque estaban contratando a una persona que no tenía visado Ujú. válido en ese momento, o sea, mi visa ya había expirado con la renuncia y yo ya estaba ahí laborando para ellos. Y fueron 3 semanas, no permitieron a la empresa que me pagara y la empresa tuvo que pagar no sé cuántos miles de euros por tener a una persona indocumentada. La mayoría de las empresas, bueno, no quieren tener como que ningún aspecto legal, ninguna situación legal con las oficinas de extranjería y se entiende, pero hay muchas otras en las cuales, bueno, la mayoría son empresas grandes que tienen un área legal y que te dicen, no te preocupes, te vamos a poner un abogado. Ese fue mi caso, así de que me pusieron un abogado para que el abogado se comunicara con la oficina de extranjería y se arreglara todo, pero la situación se complicó, eso tal vez se los voy a contar en otro episodio, en otro trago. Y sí, o sea, digo, hay como que hay muchas cosas que uno debe de tener en cuenta y a veces uno dice, bueno, tengo una visa, puedo hacer lo que quiero, pero pues no es así. Pues realmente en cuanto a eso, o sea, algo que puede ayudar a convencer a las empresas es que cuando te registras y llegas, te registres en un pueblo, porque realmente en los pueblos suele ser más rápido que una ciudad grande, o sea, tipo Berlín toma un montón de tiempo, en Múnich, en Frankfurt, pero en un pueblito puede que tú tengas ese papel en 2 semanas, máximo un mes, mientras que en Frankfurt puede tomar 6 meses, en Berlín incluso más. Entonces, pues si lo pueden hacer y si les interesa venir a Alemania con esta visa, registrarse en un pueblito es una gran opción. El problema, pues, es que tienen que encontrar a alguien que los registre, porque eso lo firma el propietario del lugar donde se estén registrando. Es como una tipo carta invitación, pero bueno, es un formato en donde dice yo Sí, me hago responsable de esto. Bueno, no, es eso es una carta de es responsabilidad. como esta persona vive en Vive mi aquí, propiedad. exacto. Sí, Sí, exacto. y este es su domicilio oficial para el Y, país. y yo creo que en el aspecto, por ejemplo, imaginándome esa situación, yo soy extranjero, vivo en México, me quiero registrar en cualquier lugar, yo creo que la mayoría de los arrendatarios dicen, pero ¿por qué me voy a tener que poner a hacer como que yo este proceso con la oficina de extranjería o hacerle este documento a esta persona? Claro, o sea, es Debes de pues, conocer hacia... viviendo ahí, o sea, es que sí, como digo, en mi caso fue por amigos de mi primo. Toca buscar a alguien Toca que buscar. lo apoye a uno, porque de hecho hay muchos vegués que incluso quedan en la ciudad y dicen como: "Te arrendamos la habitación, sí, pero no te registramos". Sí. Entonces, ahí tampoco te serviría pues, ese domicilio, porque uno lo primero que necesita cuando toca tierra en este país es registrarse en una dirección. Sí, es el problema de aquí, pero bueno, yo creo que después de que uno resuelve ese tipo de procesos burocráticos, ya todo fluye.
¿O qué Sí, pudieras decir tú respecto a ello? o sea, es que en mi caso realmente fue muy sencillo eso. Entonces no, Yo creo que vamos a tener que buscar otra persona que tal vez le haya ido un poco más complicado en esa me ha situación. ido mal. O sea, si esa persona no se pudo registrar, está ilegal acá, ¿no? Creo que no. Sí, creo Creo que que no no la hay vas a ese tipo de encontrar. personas. No, al final de alguna manera se encuentra, no sé. ¿Y Sí. cuáles son tal vez tips que tú digas son vitales o tal vez me hubiese gustado saber esto antes de salir de Colombia para aplicar a la visa o para buscar trabajo o para aprender idioma? Tal vez 3 tips que tú le puedas dar a los oyentes, personas que estén interesadas. 3 tips. O sea, yo creo que el primero es planear muy bien. O sea, planear pensando en aplico a la visa en este momento porque me quiero ir en este momento, pero que ese momento no sea dentro de 15 días, dentro de un mes, sino mucho más tiempo para que tengan precisamente el tiempo para empezar a aplicar sin que la visa esté corriendo todavía. Ujú, Y también planear, me refiero a empezar a estudiar alemán, o sea, probablemente y no van a conseguir un trabajo que sea en alemán, el primer trabajo probablemente en inglés es más fácil porque pues aprender alemán toma tiempo y más para trabajar, pero sí ayuda, y ayuda también el mostrar que estás de interés, ¿no? Que, pues, que quiero aprender, quiero quiero aprender, quiero esto. quedarme acá, quiero poderme comunicar. Igual, o sea, pues, si tú quieres hacer amigos alemanes, es mucho más probable que te vas a comunicar en alemán con ellos, Con las también aplicaciones de citas. pueden usar aplicaciones para no solo citas, sino para conocer gente, en eventos de networking. Y bueno, ayuda a como mostrar ese interés, creo yo. Y también, pues la verdad es que si uno se quiere quedar acá, sí es más fácil teniendo el alemán. Y también porque, o sea, la competencia buscando trabajo es mucho mayor si solo tienes inglés. O sea, no sé, de el 100% de las ofertas de trabajo que hay, yo diría que más o menos el 80% requieren alemán y solo hay un 20 donde estás compitiendo con personas de todo el mundo. O sea, de hecho, por ejemplo, en el primer año de la visa, creo que 11.000 personas aplicaron, o sea, la obtuvieron como tal y creo que el 80% de ellos eran indios, Ujú. por ejemplo, en ese momento. O sea, es compitiendo con gente de todo el mundo. Entonces, entre más te puedas diferenciar, pues mejor, así sea con un poquito de alemán. ¿Y qué otro tip? O sea, yo diría que registrarse en un pueblo es muy importante por los tiempos, porque una vez te hacen una oferta, tienes el contrato, o sea, realmente también tienes que poder tener la visa rápidamente si se te va a demorar 6 meses, o sea, una empresa no creo que te vaya a esperar 6 meses o probablemente toque hacer otro proceso que no sé cuál es y sería desgastante para uno. Y en todo caso, si uno corre con suerte, la empresa te pone un abogado para que el proceso fluya un poco más rápido. En el peor de los casos, uno debe de pagarse un abogado y también eso cuesta dinero. No, y, o sea, es que la plata, pero también de dónde vas a sacar un Exacto. abogado y que, ay, no, Debe de ser un buen abogado. todo Y yo creo eso. que eso es como un poco complicado tratar de averiguar, o sea, a qué persona le Ujú. puedo confiar mi caso. ¿Será que sí? Porque yo tengo conocidos que han pagado abogados, los cuales no han sido muy eficientes, que digamos, y entonces es pérdida de dinero tal vez. Y de tiempo, o sea, porque si uno tiene un límite con la visa, o sea, imagínate ese estrés de que, ay, ya me quedan tantos meses y esto y el otro, y el abogado no me dice nada, es un poco complicado también. Y creo que otra cosa es, o sea, creo que es importante uno tener y si no se tiene, crear como una red de apoyo acá. O sea, no solo para no sentirte solo en todo el proceso, sino, o sea, para todo, para que te quede más fácil conseguir casa, conseguir trabajo, que te enseñen cómo es la vida diaria, las costumbres, o sea, para absolutamente todo. Integración. Exacto. Ok, pues la verdad es un tema súper interesante. Yo creo que dimos muchísima información y ¿hay algún otro punto que tú digas, tal vez se puede tocar este punto también? O s- Ah, yo creo que tenía una pregunta. A ver, creo que, espérate, déjame recordarlo porque sí tenía una pregunta. ¿Con esa visa uno es apto de buscar un trabajo así a la par con el idioma?
¿A qué te refieres a la par con el Trabajar tal vez como de medio tiempo o cosas así. okey, sí, o sea, con la visa puedes trabajar hasta 20 horas a la Qué semana, importante o sea, también. sin tener que realizar otro papel adicional, pero, pues, el objetivo de la visa es que en el año tú consigas un trabajo full time, donde, pues, te paguen de acuerdo a las tareas que vas a realizar en ese trabajo y que sea algo relacionado con lo que tú hayas estudiado cuando aplicaste, ¿no? Por ejemplo, me voy a inventar, pero que yo haya estudiado arquitectura y estoy aplicando a algo de Diseño. No, diseño creo que sí. diseño de pronto sí está, Eh, pero no sé, de florero. sí, aunque sí, no sé, o algo de, yo qué sé, física, de, ¿sí me entiendes? Algo que es como que, Yo florero. o sea, si no van a decir, pero esto no está de acuerdo con tu experiencia ni con lo que estudiaste, entonces te pueden rechazar después esa Okey. solicitud del cambio de visa. Algo importante que se me ha olvidado decir, o sea, esta visa tiene sus matices diferentes para personas, por ejemplo, médicos, enfermeros o algo que ya requiera, por ejemplo, un ingeniero civil que se dedique a diseñar, porque pues son personas que generalmente cuando estudian adquieren el conocimiento del país Ujú. específicamente y tienen una licencia para operar en ese país, entonces tienen otros pasos adicionales que no tengo ni idea cómo son para la visa y súper específicos y también de idioma. Por ejemplo, para los médicos hay más exámenes de alemán específicamente para, pues, para poder trabajar en medicina. Em, y algo que se me ha olvidado decir es que yo no apliqué por el sistema de puntos porque pude aplicar Cubriste. por el otro, Ujú. pero cuando a uno le toca por el sistema de puntos, sí es importante el saber alemán, te da puntos y entre más nivel alto de alemán tengas, te da más puntos. Creo que si es B1 te da como 2 y si tienes B2 te da como 3 puntos y creo que con un mínimo de 6 7 puntos es que te dan la visa. Okey. Entonces, esos puntos los ganas, por ejemplo, también por edad. Si tienes menos de 35 años, creo que te dan un punto y si tienes más de 35 ya no te dan puntos. Si vienes con tu pareja o con tu familia y los dos aplican a la visa, entonces a uno de los dos como que les dan un punto. También tienes que saber inglés, ahí sí tienes que demostrar que sabes al menos B2 o C1 de inglés. Entonces son otros requisitos que no conozco muy bien, pero hay personas que me han preguntado como, oye, sabemos que te fuiste con esta visa, ¿será que nos puedes guiar? Y todas estas personas han sido por el lado del personal cualificado, entonces podido aplicar sin el sistema de puntos. Si no, está pues la embajada de cada país que tiene la información y hay una página acá que se llama como Make It in Germany, que también tienen todo desplegado y claro para, pues para que puedan aplicar. Es súper interesante y bueno, yo creo que también aquí les vamos a dejar en la descripción esos, links de las páginas que se mencionaron aquí, que era Expats, creo que Bueno, sí, Expatrio, haciéndole Expatrio. publicidad a Expatrio. Bueno, No, mentira. ya, pues, uno qué puede decir, ¿no? Que la que usé y siento que fue muy bien. Y es algo informativo más que nada. Entonces sí, además fue como buscando de cuál me da más confianza, cuál se me hace mejor y pues la verdad es que esa se me hizo la mejor y es como la más usada, La entonces. más usada. Así que, pues, les vamos a dejar aquí, pues, como se los mencioné, o sea, yo creo que de este tema se pueden sacar muchísimos otros temas más. Abordamos, para mí, temas importantes como el idioma y, pues, lo de las complicaciones de la búsqueda de trabajo. Creo que son Mm, cosas que uno debe de tener muy en cuenta al momento de tomar esa decisión, porque ¿por qué querer maquillar todo y decir: "Ay, es muy fácil?". O sea, cuando sí, no realmente no está es nada fácil, fácil. no No está es nada fácil. fácil y yo creo que hay muchas páginas que a veces tienden a desinformar un poco a las personas y sinceramente digo, ya uno viviendo, o estando de este otro lado del charco, por así Ujú, decirlo, se da cuenta que la realidad es otra. Hay muchísimas otras complicaciones, obviamente el tiempo no nos da para abordar todo, pero, pues, de igual forma, si ustedes tienen más dudas, déjennos aquí en los comentarios qué es lo que quisieran que nosotros abordemos aquí en los próximos tragos, en los próximos episodios, y con gusto lo hacemos. Y sin más que decir, pues ya llegamos al final de este tercer trago. Muchísimas gracias, Laura, por tomarte sí, el tiempo de estar con gusto. aquí y por informarnos también sobre este tipo de procesos de visados que, pues como lo mencionamos en un principio, no muchos lo saben, no muchos saben que existen. Creo Mm, que es bueno decir, ok, esto existe, existe esa posibilidad, puedo hacerlo, sí, sí puedo hacerlo, me aviento, bueno, ya ahí uno toma la decisión. ujú. Y tenemos un eslogan también.
Creo que te mencioné. No te di. Dijiste, pero no me dijiste cuál. Hasta le dije en un principio, a ver, Laura, te voy a dar una hoja para que lo leas conmigo al momento, pero yo creo que te lo puedes aprender en un rato. A ver, Tequila Talks es el único lugar Ok, en el no cual lo he visto. las mejores conversaciones fluyen tan bien como un buen trago de tequila, Tequila Talks es el único lugar en el cual en el cual las las mejores, las mejores conversaciones fluyen tan bien como un buen trago de tequila. y vamos a tomar otro Otro. tequila. Hoy sí, pero bueno, vamos a un poquito nada más porque tenemos que hacer el salud, ¿no? O sea, un Bien poquito. poquito nada más, a Gracias. ver, algo simbólico, porque pues dijimos que esta botella nos tiene que aguantar pues al final de esta temporada, ¿no? De Tequila Esta Talks. es la alemana. Ah, La la alemana, alemana. sí, la que Sí, me sí, regalaron sí. mis vecinos, que Sí, por sí, cierto, Katy, la que me regaló la botella, estuvo aquí en el trago anterior. Si no sí. lo han escuchado, estuvo muy interesante. Bueno, no fue trago, fue special shot, pero estuvo interesante, la piñata, pero estuvo interesante porque hablamos de las diferentes tradiciones aquí en Alemania, que el duende, del tío de Nodal, o sea, algo ahí entretenido, ahí por si quieren saber un poco más de ello, pues vayan a escucharlo. Aquí les voy a dejar también el link para que vayan y nos escuchen en todas las plataformas. Ahora sí, a decir el eslogan. ¿Otra vez? Otra ¿Otro vez. sonido? A ver. Bueno, Tequila Talks Tequila Talks es el único es el lugar único lugar en el cual cual las mejores conversaciones fluyen fluyen tan tan bien bien como como un un buen buen trago trago de de tequila. tequila. Salud. Salud.